Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy nuestro tema es... atención al tema que vamos a tener. Hola Antonio, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, Vivi, también con la gente, por supuesto. Vamos a hablar de cirugía plástica, una de las cirugías más solicitadas, como estábamos mencionando hace rato, ¿verdad? Y también, por supuesto, conocer las características, quién puede hacerse, todos los detalles, ¿verdad? Así mismo. Estamos hablando o vamos a hablar hoy de la cirugía de aumento de glúteos. Pero vamos a hablar de antes, durante y después de esta operación, de este aumento de glúteos. Y bueno, el que nos va a contar todo es nuestro invitado. Así mismo. Pero vamos ya a la placa para que ustedes puedan familiarizarse con nuestro tema del día. Y dice lo siguiente: el aumento de glúteo es uno de los aspectos más tocados en la consulta relacionada al contorno corporal. Es importante que el paciente refiera cuáles son sus motivaciones y expectativas. Existen procedimientos de eficacia demostrada que se ajustan a las particularidades y necesidades específicas de cada persona. Por ello, es importante la consulta y evaluación con un especialista calificado. Y sobre eso justamente, Vivi, te quiero comentar una parte de la gran trayectoria profesional de nuestro invitado, ¿sí? ¿Te parece bien? Perfecto, por favor. Él es médico, doctor en medicina y cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, residente de la especialidad de cirugía general en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, del Ministerio de Salud Pública, residente en la especialidad de cirugía plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. También cuenta con una trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y es director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Así es, y es amigo de la casa. Estamos hablando del doctor Julio Recalde, que está acá con nosotros. Hola Doc, qué gusto tenerte en el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar aquí de vuelta. Un gusto tenerte aquí y hablar de este tema de aumento de glúteos. Y decíamos al inicio, bueno, ¿por qué, quién? Y obviamente la persona que no tiene glúteos agradables a la vista para ella, o muy pequeñitos, o la cola chata, que también hay, ¿verdad? Exactamente. Siempre depende del perfil de la persona, de lo que está buscando. El aumento glúteo no solamente implica la forma, sino que también mucho tiene que ver con la sexualidad, ¿verdad? O con la sexualidad que uno quiere transmitir de repente. Porque la sexualidad también es una cuestión interna del comportamiento, ¿verdad? Claro, pero la sensualidad. De repente la tal sensualidad, vamos a decirlo, sí, ¿verdad? Entonces, el tener curvas en los lugares adecuados también implica una cierta capacidad reproductiva o un atractivo para el sexo opuesto, ¿verdad? Entonces, evidentemente que tenemos una sociedad bien abierta donde todos buscamos interactuar y de repente puede que todo esté perfecto en esa persona, pero solamente que no tiene cola, ¿verdad? Y quiere aumentar un poquito como para sentirse que llena mejor ese contorno, que se siente más confiada, más atractiva, y eso es lo que se busca. Sí, y eso contempla como cualquier otra cirugía plástica, doctor, es decir, se hace una evaluación de cada paciente y también ahí es importante la participación del médico, es decir, con la recomendación que realmente sea útil para ese paciente o para esa paciente, ¿no? Claro, es súper importante que el paciente acuda a la consulta, vemos cuál es su estructura, su estructura ósea, su estructura muscular, si tuvo alguna enfermedad. Hoy en día la poliomielitis no es más algo actual, ¿verdad? Pero antes era muy común una atrofia muscular de la zona glútea en los pacientes que tuvieron poliomielitis, por ejemplo, o alguien que estuvo de repente o encamado mucho tiempo o con alguna enfermedad que le tuvo muy postrado mucho tiempo. Esa gente tiene
o ni siquiera que estuvo mucho tiempo, sino que de repente en ciertos momentos de la vida tuvo problemas y entonces su desarrollo no fue completo. Y entonces en esos casos nosotros vemos la posibilidad de hacer un aumento glúteo. En la mayoría de los casos donde hay una musculatura y una estructura pobre, lo que se busca, vamos a decir en general, es un aumento con implantes. No es lo mismo que la persona que está con un poquitito de sobrepeso y tiene la cola chata y entonces vos le sacás un poco de grasa a ciertos lugares y le haces el aumento con su propia grasa, ¿verdad? Esas son las opciones básicamente. Claro. Doctor, ya tengo que ir al corte, pero los varones también se hacen. Sí, se hacen. Muy bien. Bueno, vamos al corte y volvemos enseguida. Nuestro tema de hoy, aumento de glúteos. Tanto varones como mujeres optan por esta cirugía que muchas veces, como ya nos dijo el doctor Julio Recalde, es con prótesis y otras veces con la misma grasa del cuerpo de la persona. Y vamos a seguir hablando de este tema, doctor. Acá en Paraguay se usa mucho. Usted ya tuvo mucha experiencia en esto. Bueno, yo creo que hay una cuestión de confianza y de cuál es la característica. En un momento dado, hace unos años, el implante glúteo, por ejemplo, perdió mucha preponderancia o perdió su importancia porque hubieron muchos casos, así que fueron mediáticos, vamos a decir, donde el implante estaba mal colocado. Sí. Y entonces el resultado era muy evidente, muy feo, sí. Con deformidad prácticamente. Y eso hizo que la gente, inclusive hoy día cuando se van a pedir aumento de glúteo, te dicen yo no quiero ese resultado. Con nombre y apellido, claro, a veces te dicen, sí, ¿verdad? Sí, sí. No quiero el resultado de fulana, no quiero, eso no me gustó, eso... tengo miedo de quedar así, por eso no me quiero hacer tal cosa. Bueno, entonces ahí ya hay vamos a decir, un aura de mal resultado, entonces evidentemente que es más difícil ofrecer un implante. Pero muchas veces no hay opciones, ¿verdad? Es diferente a la persona que te dice, bueno, tengo un poquitito de grasa en la panza, quiero que me arregle la panza, quiero que me aumente la cola, y vos tenés para sacar 1 litro de grasa de la panza, entonces vos tenés material con el que trabajar en la cola. Ahora, siempre lo bueno es que es tejido propio. Lo malo de la grasa es que sigue tu biología. Es decir, pones la grasa en la cola, la grasa prende y se comporta biológicamente. Es decir, vos aumentás de peso, esa grasa también crece, y disminuís de peso y esa grasa disminuye. Entonces... ¿Y no se absorbe, doctor, la grasa? Se absorbe en un porcentaje en el procedimiento. Ajá. Es decir, pones, vamos a decir, 300 centímetros cúbicos en cada lado en cada nalga. De eso más o menos se absorben 50 centímetros cúbicos, 100, dependiendo de cómo uno también manosea y también de los adyuvantes que uno utilice. Por ejemplo, si uno va a utilizar grasa, no tiene que usar láser. Si uno va a usar esa grasa, de repente puede usar algún aparato que te ayude para sacar más grasa, que en estos casos son los ultrasónicos, las lipoaspiraciones ultrasónicas, que deshacen la grasa pero no destruyen la célula. Entonces, de esa manera uno puede coleccionar más y de mejor calidad la grasa. Y eso, cuanto más pequeño es el grumo de grasa, más fácil es que el cuerpo lo absorba, lo acepte.
Sin embargo, si uno hace con las técnicas tradicionales, tiene un porcentaje de destrucción mayor y esas cosas tenemos que cuidar durante nuestro procedimiento. Pero se absorbe una cantidad ahí un tiempito después, ¿no? Es que después se va absorbiendo y de repente ¡pum! Puede desaparecer. No. Se absorbe en ese inmediato por lo que se lastimó, ¿verdad? Sí. Pero normalmente una vez que prendió y tiene vaso sanguíneo y todas esas cosas, ya queda. Funciona perfectamente y, como te digo, tiene esa función biológica. Engordar y engorda y disminuir de peso y baja también. Fantástico. Así es. Tenemos materiales para compartir con la gente. Vamos al primer video que trata en este caso y sobre esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué los pacientes solicitan un aumento de glúteos? Vamos a ver. ¿Por qué los pacientes solicitan un aumento de glúteos? Por varios motivos. Falta de glúteos, dificultades para lucir cierto tipo de vestimenta, desproporción con las mamas de tamaño importante, parte inferior del cuerpo con poco volumen y flacidez. Con el fin de corregirlo, existen procesos quirúrgicos para el aumento del volumen del glúteo o gluteoplastia. Bueno, como estábamos diciendo, ¿verdad? Las motivaciones son variadas. Hay gente que te dice, bueno, tengo un buen cuerpo, buenos pechos, qué sé yo, pero me pongo un pantalón y el pantalón se me cae. Ya también tuve eso. Y ese suele ser, o de repente, en proporciones, ¿verdad? Y la queja suele ser más masculina para ese tipo de cosas, ¿verdad? El hecho de que luce bien arriba y implica un cierto trabajo de gimnasio, una actividad física y qué sé yo, y te dice, el pantalón no se me queda, se me cae. Entonces, quiero cola para que el pantalón se me quede un poco. Entonces, en esos casos, vemos cuáles son las condiciones, ¿verdad? También, una cosa de la que no se suele hablar es de las asimetrías glúteas. Hay veces que, como te dije, como estábamos hablando al principio, ¿verdad? De los que tuvieron alguna atrofia, alguna cuestión. Hay gente que tuvo inyecciones durante la niñez o qué sé yo, que produjeron una destrucción del tejido. Y entonces uno ve y tiene un glúteo bien formado y el otro glúteo atrofiado. Esos son motivos como para ir a buscar un aumento. ¿Qué clase de inyecciones hacen eso? Y antes habían unas cuantas inyecciones que pero yo soy o mal puestas. Sí. Entonces vos tenés atrofias o de repente gente que se hizo algún procedimiento estético no convencional y ahí tuvo una necrosis, se deforma, ¿verdad? La gente que se hace productos, ¿verdad? Que no están autorizados para eso, esa gente puede tener deformidades también de las zonas glúteas y de pronto la única forma de intentar arreglar eso es colocar un implante, ¿verdad? Claro. Pero una época, hace años, que entró un furor del tema de las colas y en general las mujeres eran en esa época, se ponían y vos veías que de repente aparecían con unas potentes colas, ¿verdad? Y muchas veces eran de cualquier cosa, no era a nivel de cirugía seria con un profesional. ¿Y cuántos problemas tuvieron esas personas? Claro, sigue siendo un problema, ¿verdad? Solamente que no, eso se mediatiza cuando ocurre alguna desgracia, ¿verdad? Pero sigue siendo una cuestión muy común. Yo a veces ya no considero que sea el paciente desavisado, sino que simplemente el paciente que quiere, pero no quiere pagar por un procedimiento quirúrgico, entonces se va a una esteticista que le inyecta silicona o le inyecta con diferentes productos, con diferentes nombres, ¿verdad? Nadie te dice te voy a inyectar silicona. Claro, que te puede dicen matar. te voy a inyectar colágeno, te voy a inyectar, ahora le llaman, algunos nombres, así vitamina C te voy a inyectar y con eso te vamos a aumentar la cola. Y todo es mentira. Y todo es mentira, ¿verdad? Y resulta que después cuando esa silicona, porque no está bien tratada, no está bien esterilizada, se infecta o de repente se mueve, empieza a migrar, ¿verdad? Para mí una de las cosas más impresionantes que vi en mi vida fue
una paciente, en mi entrenamiento en el Brasil, le habían inyectado la silicona en la cola y 10 años después le empezó a salir por el talón la silicona. Impresionante. Entonces, son cosas que no se miden, ¿verdad? Sí. Y mismo en Estados Unidos, ¿no? Que decimos, no, primer mundo, no, allá no ocurren estas cosas. En Estados Unidos también ocurre y es un problema también. Hay series en televisión que muestran ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno busca la solución barata, la solución fácil, casi siempre va a algo, ¿verdad? No, puede que no dé nunca ningún problema, pero te arriesgas. Pero te arriesgas, es una apuesta. Exactamente. Y con la salud no hay que apostar, y con la salud no hay que, hay que ir a un buen profesional y estamos en Paraguay, entonces ver ahí que esté dentro del listado de los médicos que están en el Ministerio de Salud, en la Asociación de Cirujanos Plásticos, todo eso, porque hay que cuidarse. Hay que estar bien, linda, lindo, pero hay que cuidarse, no tener ningún tipo de riesgo adrede, ¿verdad? Porque eso sería ir a cualquier persona. Bueno, y ahora vamos a ver este material que habla de la orientación a los pacientes que quieren hacerse esa cirugía. A ver. Orientación a pacientes sobre los resultados. Los pacientes solicitan desde cambios sutiles hasta grandes aumentos, y es parte del trabajo del médico orientar al paciente sobre las posibilidades que tiene en base a sus características físicas y el deseo, realista o no, sobre el resultado esperado. De ahí la importancia de la entrevista con el paciente, ¿verdad? De ahí la importancia de la entrevista presencial con el paciente, el examen físico, escuchar lo que pide el paciente y ver si las condiciones físicas del paciente permiten hacer aquello que él está pidiendo, ¿verdad? Muchas veces tenemos pacientes flaquitas que vienen así con un cuerpo prácticamente sin curvas, ¿verdad? Que te dicen que quieren un aumento y no tienen grasa para sacar. Y te dicen, no, pero yo no quiero el aumento con implantes porque los implantes tal cosa, o no quiero pagar los implantes, o no quiero un cuerpo extraño en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, ahí, lastimosamente, yo le digo que no hay condiciones, ¿verdad? Claro. No tenés grasa, ¿de dónde sacar la grasa? Si no tengo grasa, ¿de dónde sacar? Y me dice que no quiere el implante por A, B, X motivo. Especialmente la gente cuando te dicen no quiere el implante por esos resultados. Esos resultados grotescos, por decirlo de alguna manera. Ese es el principal motivo por el que no quieren. Entonces, de ahí explicamos, vemos las condiciones, y si el paciente no acepta lo que nosotros le proponemos, evidentemente es mejor no operarle. ¿Y si engorda? Y no sirve de nada, porque si engorda 3 kilos... Sí, no tiene grasa para sacar. Nosotros le sacamos esa grasa, le ponemos en la cola y después baja otra vez a su peso normal, esa grasa se va. Claro. Es un mito también eso de andar a engordar y venir, te voy a operar. Ese para mí es un mito que no debe hacerse caso, ¿verdad? Porque al final va a seguir la biología tuya. Claro, si tu biología es de una persona flaca que no retiene mucha grasa, ¿verdad? Gracias a Dios para esa persona, ¿verdad? Porque normalmente la mayoría somos de los que retenemos grasa por cualquier coquito, ¿verdad? Entonces, la persona no debe ser sometida a una cirugía, ¿verdad? Es importante eso, porque eso es lo que me encanta del doctor, porque él siempre habla con sus pacientes y acá también nos cuenta realidad, ficción, expectativa, realidad. O sea, antes de todo ya te dice las cosas bien claras para que después, porque uno va con unas expectativas, pero salvo hecha una J-Lo, ¿verdad? Y bueno, muchas veces no hay caso. Entonces es importante hablar de todo eso. Tenemos que hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita. El licenciado Antonio tenía algo que preguntar. A la vuelta. A la vuelta, ¿te a la parece? Pausa. Sí, señora. Me quiero saber qué le va a preguntar. Hacemos el corte, ya volvemos.
Continuamos acá en El Doctor en Casa y sí, tenía una pregunta para el doctor, todos quieren saber, ¿verdad? No soy yo el paciente. Un amigo me escribió y bueno, quiso que le pregunte al doctor. No, mentira. ¿La edad influye, doctor, para este tipo de cirugía plástica? No influye tanto, ¿verdad? Yo normalmente hablaría de una cirugía de esta a partir de los 20 años. Y después ya, dependiendo de las condiciones clínicas, es muy difícil, creo yo, en general, ¿verdad? Que alguien con 60 años venga por primera vez a pedir una cirugía de estas. Normalmente te va a pedir mientras está en una edad, vamos a decir, sexualmente activa o... considero eso, ¿verdad? Siempre hay gente que te sorprende, pero... no creo que alguien pida un aumento glúteo a una edad mayor de 60 años. Claro. Sí, es ahí ya, señora que me dio la pregunta. Pero te podía sorprender, sí. doctor, en cualquier momento. Pero tiene mucho que ver también lo psicológico, es decir, sentirse bien, ¿no? Además, en este caso, de la incomodidad de repente, porque eso sí, yo mencionaba, cuando tenemos o no tenemos nada, de repente cuesta estar mucho tiempo sentado, ¿verdad? Y en esos casos también hay personas que buscando la comodidad de repente también pueden llegar a un tipo de cirugía, claro, ¿no? Porque la cola, las nalgas son sí. una almohadita que uno tiene para sí. poder estar sentado y para, además de toda la parte estética, ¿verdad? Es cómodo. Sí. Claro, exacto. Y uno tiene que considerar, normalmente si es más fácil sentarse sobre una cola con grasa que con una cola con implante. Claro. Los implantes se ponen en una posición tal que normalmente uno ya no puede sentarse medio recostado porque están en la parte alta de la nalga. Sin embargo, la grasa sí se distribuye mejor, ¿verdad? Los implantes siempre están en la parte alta de la cola y es la posición ideal, ¿verdad? Y otra vez depende de la forma en que uno coloca y todas esas cosas, pero normalmente uno tiene que sentarse una vez que se coloca el implante, el paciente tiene que estar más recto, tiene que estar más erguido y no puede desparramarse así fácilmente, especialmente ese primer año más o menos después de la cirugía. Claro, importante dato, ¿eh? Bueno, y ahora tenemos este otro material que habla de algunos aspectos para tener en cuenta. Adelante. Aspectos a tener en cuenta para realizar el procedimiento. La consulta es seguida por el examen físico, donde se establecen las características de la zona glútea, curvaturas de la columna, secuelas de inyecciones u otro tipo de situaciones que hayan llevado a falta de desarrollo de los músculos glúteos. También se observa el tipo de piel, flacidez, estrías, panículo adiposo, tanto en la zona glútea como en los lugares potencialmente donadores de tejido graso. Los estudios previos incluyen hemograma, coagulograma, electrocardiograma y radiografía de tórax. Bueno, sí, en el examen físico siempre es importante ver las características del paciente. El paciente, yo veo mucha gente que, por ejemplo, se para muy mal. Los que vienen de la obesidad, por ejemplo, los que fueron obesos, se paran de una forma tal que no tienen cola, porque se tienen que parar con la cadera llevada para adelante. Es como que... metiendo la cola. y meten la cola. Y eso contribuye a que lo poco que tienen se vea menos todavía. Claro. Y es súper difícil decirle, no, anda a corregir tu postura y vení después, porque es extremadamente difícil para el paciente corregir eso. Yo veo gente que tiene 20 años ya de haber bajado de peso y qué sé yo, y se siguen parando de la misma manera. Sí. Entonces, por ese lado creo que no va. Ahora, también tenemos que decirle, te vamos a hacer tu aumento de glúteo, pero no va a lucir tanto si es que te paras de esa forma. O sea, tiene que estar advertido el paciente, ¿verdad? Ese tipo de pacientes, por ejemplo, los pacientes que tuvieron un descenso muy grande de peso,
y que se paran de esa forma. Ellos, por ejemplo, tienen que atajar el pantalón de cualquier manera, ¿verdad? Claro. Entonces, a esa gente, por ejemplo, le viene muy bien un aumento glúteo localizado, entonces tiene donde asentar la cintura. Doctor, ¿y qué pasa cuando se cae la cola? Una persona que tenía cola, bien, y después no hizo ejercicio, qué sé yo, y eso es un músculo que va cayendo, Y ¿verdad? vamos más o menos al mismo tipo de paciente, ¿verdad? Pacientes que tuvieron un gran descenso de peso, donde aparte claro. de que no se ve una cola, tenés un exceso de piel, ¿verdad? En esos casos hay una cirugía que es la dermolipectomía a nivel glúteo, ¿verdad? Donde vos sacás un cinturón de piel. Ahí hay varios trucos que hacer, ¿verdad? Ese aumento glúteo que se puede hacer con eso, por ejemplo, se saca la piel bien fina y toda la grasa que está ahí abajo se utiliza como un colgajo, ¿verdad? No es un injerto, es un colgajo. Se hace una dona, le llaman los americanos, ¿verdad? Se hace una dona con esa grasa y esa grasa se mete sobre el glúteo. ¿Y dónde es dónde abren? ¿Dónde es la cicatriz? El corte normalmente es a nivel de la cintura. Y se puede hacer. Claro. Normalmente en los obesos hacemos lo que se llama la circunferencial, ¿verdad? Y ahí sacas toda la piel. Y ahí saco toda la piel y armamos con la grasa que tiene ahí, colocamos como relleno en el glúteo. Ya. Esa es una forma de autorrelleno, pero también normalmente tenés que tener tejido para eso. Muy importante eso. Tenemos otro material, doctor Vivi, para compartir con la gente. Y el mismo trata sobre las opciones de procedimientos para el aumento de glúteos. Vamos a ver. Opciones de procedimientos para el aumento de glúteos. Una vez establecidas las características del paciente, el especialista lo orienta sobre las opciones del tratamiento específico. Injerto graso en pacientes que poseen buena cantidad para rellenar ambas zonas glúteas. En otros casos puede ser necesario retirar piel de la zona lumbar, que está directamente encima del glúteo, y hacer un reposicionamiento de los tejidos profundos, que otorga el efecto de levantamiento y aumento de la zona glútea, especialmente realizado en pacientes que han tenido una gran pérdida de peso. La opción del aumento con implantes puede ser complementada por las dos opciones anteriores y se utilizan unos de mayor densidad que los implantes para mamas y pueden tener una forma redonda u ovalada. Muy bien, sí, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? La opción en la gente que tiene mucho exceso de piel, de sacar piel, ¿verdad? Cambiar ese rollo de piel por una línea, una cicatriz lineal. A través de esa cicatriz lineal podemos hacer el aumento glúteo con la propia grasa local, que esa grasa sí permanece más tiempo, porque es una grasa que tiene vascularización. Al ser un colgajo, el colgajo, a diferencia del injerto, el injerto vos sacás completamente la circulación y le llevas a otro lado. El colgajo normalmente recibe un aporte sanguíneo directo. Entonces esa grasa es muy difícil que se vaya a descomponer, por decirlo así. Pero es para pacientes seleccionados. Claro. También podés usar en esa situación o en otro momento, si muchas veces le hace y el paciente dice quiero más grande otra vez, entonces ahí le puedes poner el implante. O de repente si tiene todavía un poco de grasa, sacarle grasa y colocarle un poco de grasa como relleno, ya como injerto, ¿verdad? Las opciones son muchas. Los tipos de implante también de acuerdo a la forma de la cola, el tipo de cola. Uno puede poner unos implantes que son redondos, como los implantes de mama, unos implantes ovalados, que son muy lindos, tienen muy buen resultado, porque tienen una parte más ancha y una parte más fina. Y de esa forma uno puede poner el implante según la forma de la nalga y según de repente vos encontrás una nalga que tiene una parte hundida y esas cosas, y entonces podés dirigir la punta o la parte más ancha a rellenar ese lugar específico.
Y esa es la característica más importante de los implantes ovalados hoy en día. ¿Esos son los que más se usan, doctor? Los que yo más uso son esos. Yo voy a hablar en lo personal, Claro, ¿verdad? claro, Porque sí. pongo, por ejemplo, en pacientes muy chiquititas que quieren cola, qué sé yo, de repente pongo implantes redondos o que tienen buena forma ya y entonces le pongo un implante redondo y está bien. Pero casi siempre tienen en la unión entre la nalga y el muslo, muchas veces tienen hundido. Y en esos casos es súper importante, es súper interesante el resultado de poner el implante ovalado. Pero el implante se pone arriba. El implante se pone, sí, En la parte superior en la parte de la superior cola, del por glúteo, eso, del claro, glúteo, del sí. músculo glúteo. El músculo glúteo tiene 3 fascículos, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. El implante normalmente, como yo lo coloco y como yo lo aprendí, ¿verdad? Y, se coloca en el medio del músculo glúteo. El músculo glúteo es uno de los músculos más fuertes y más, de más espesor que hay en el cuerpo. Entonces, durante la cirugía uno hace un plano, vamos a decir como un sándwich, y coloca el implante en el medio de ese plano. Ya. Es el lugar donde menos sangra, donde tiene una cobertura, entonces se nota menos el implante, Claro. ¿verdad? Al contrario de los implantes que se colocaban antes debajo de la piel nomás. Se notan. ¿Verdad? Es que se renotan. notaban y que no tenían... la característica de eso es que el implante no tenía algo que le sostenga. Entonces era muy común que se vaya para abajo. Claro. Sin embargo, al poner el implante debajo del músculo o dentro del músculo, el implante está limitado en su espacio, no tiene a dónde irse. ¿Verdad? Está en un espacio Claro, que está uno bien crea, sujeto. pero el bolsillo es bien justo. Claro, claro. La otra opción es poner en forma subglútea, es decir, ir más Abajo. profundo y colocar debajo. Solamente que ahí muchas veces puede producir un dolor a largo plazo porque está justo al lado de un nervio. Entonces, Mejor no arriesgarse. Y la técnica esta, ¿verdad? La técnica de colocar el implante en el medio del músculo glúteo es una técnica que la ideó un paraguayo que se llama Raúl González, que es un cirujano que se desarrolló y trabaja muchísimo en el Brasil, ¿verdad? Muy buen amigo nuestro y él fue el que creó esa forma de operar y es muy buena, muy buena. Genial. ¿Por cuántos años, doctor, antes de ir al corte, digamos, él o la paciente de esta cirugía plástica de aumento de glúteos, cada tanto tiempo se debe, en este caso, realizar, en este caso, una supervisión, un monitoreo? Sí, es bueno hacerle de vez en cuando alguna resonancia o algo así. Los implantes que se colocan en la zona glútea son más densos, son más duros. Entonces es muy difícil, hasta podrían romperse, pero es muy difícil que esa silicona salga de su lugar, porque son más duros esos implantes. No es lo mismo que los implantes de gel de silicona que se ponen en las mamas, ¿verdad? Es más duro todavía que eso. Y entonces prácticamente hacer una resonancia de vez en cuando, o hay gente que de repente tiene molestias y le hace ves con una resonancia y puedes estar seguro que no hay nada. No hay nada. Gracias, doctor. Bueno, tenemos otra pausa, pero a la vuelta, por supuesto, vamos a hablar más todavía sobre este tema acá en El Doctor en Casa. El doctor Julio Recalde nos está contando todo con detalles sobre el tema de aumento de glúteos. Y nos habló, antes de ir al corte, de cómo es la colocación y todo esto. Y tenemos un material que habla de esto, la colocación de implantes. Vamos a ver, por favor. La colocación de implantes. Los implantes se introducen por medio de una incisión a nivel del surco interglúteo y se colocan en medio del músculo glúteo o por debajo del mismo.
La colocación por debajo de la piel debe ser evitada, puesto que no hay sostén para el implante y por lo tanto tiene una tendencia importante a migrar hacia abajo. Sí, como habíamos hablado de eso, ¿verdad? La incisión es una incisión de más o menos 10 centímetros. Los bolsillos se hacen limitados en el sentido de que no se despega mucha piel y esas cosas, como para que no haya ningún espacio a donde el implante se pueda ir, ¿verdad? Simplemente uno va, abre el músculo a lo largo de las fibras, entonces tampoco es que se corta el músculo, sino que simplemente se lo separa, se hace un espacio, se coloca el implante, se asegura que no hayan sangrado y se cierra. La cirugía es relativamente sencilla en cuanto a tiempo quirúrgico y esas cosas. Tiene unos límites anatómicos que uno los fija previamente. Entonces, el secreto de tener éxito en la colocación de un implante de glúteo intramuscular, que es lo que yo hago, ¿verdad?, es respetar los límites. Si uno coloca un implante demasiado grande, ya no va a estar dentro de esos límites y corre el riesgo de que rompa el área por la cual uno coloca, ¿verdad?, y quiera salir migrando el implante, o que produzca dolor después, ¿verdad? O también esos resultados exagerados donde parece como que la cola salta mucho para atrás, ¿verdad? Los implantes tienen también, al igual que en los implantes de mama, tienen forma, tamaño y perfil. Entonces uno, al planear con el paciente, tiene que elegir el perfil y tomando las medidas durante el examen físico, uno sabe cuál es el límite máximo de implante que puede colocar. Yo mucho tiempo vi pacientes que venían de otros lugares quejándose del tamaño del implante que tenían puesto porque les parecía muy pequeño también. Pero la característica de una buena cirugía es que el implante tiene que estar dentro de los límites de la anatomía de ese paciente. De balde vamos a tratar de colocar algo más grande porque no va a caber en ese lugar. Claro. Importante información y tenemos más materiales. Qué importante eso que decís, doctor. Hay que asesorarse bien para evitar justamente caer en estas complicaciones. El siguiente material habla sobre las inyecciones para el aumento de glúteos. Vamos a ver. Las inyecciones para el aumento de glúteos. El aumento mediante la inyección de productos de relleno como silicona líquida debe ser evitado, puesto que el producto puede migrar y producir reacciones inflamatorias muy agresivas inmediatamente o en años, así como infecciones en la zona cuando el producto es incorrectamente manejado. El uso de ácido hialurónico está siendo potenciado, con la desventaja de que el producto dura hasta un año y su costo resulta casi prohibitivo para realizar aumento de grandes volúmenes. Bueno, vamos a empezar por el final, ¿verdad? El ácido hialurónico es una realidad hoy en día. Lo que cambió el ácido hialurónico en estos últimos 15 años es impresionante en cuanto al tiempo de duración. Entonces, hoy en día hay productos que duran más, duran un año y medio. Se está notando también que cuando se reabsorbe no se reabsorbe completamente. Pero yo no utilizaría ácido hialurónico en alguien que necesita 150 centímetros cúbicos de glúteo en cada lado, porque eso va a resultar carísimo. Va a resultar imposible de pagar, claro, ¿verdad? Entonces uno tiene que elegir para pequeños defectos, algo que se quedó hundido después de una vacuna o una inyección o un golpe. A veces hay golpes, simplemente golpes muy fuertes que producen deformidad en la zona glútea, producen hundimiento, y entonces en esas cosas, claro, pequeñas cosas es donde uno puede lucirse colocando un ácido hialurónico. Ahora, el uso de silicona líquida, ya no hay silicona líquida de uso médico.
La silicona líquida que existe hoy en día es silicona industrial. Entonces ya no es un producto aprobado para estar en el cuerpo. Desde ese punto de vista Claro. ya está mal, ¿verdad? Se vende bajo otros nombres, lo cual es un engaño para el paciente. Y puede producir muchísimos problemas, puede producir insuficiencia renal aguda, puede producir insuficiencia renal crónica, puede producir embolia, puede producir un montón de cosas. Claro, que lleva a la muerte. Que pueden llevar a la muerte. Entonces, colocarse solamente por el hecho de que es barato es buscar problemas. Hoy en día, como yo suelo decir, yo ya no les considero a la gente que se va a hacer ese tipo de procedimientos, yo ya no le considero una persona ignorante, le considero un apostador. Claro. ¿Verdad? Lo que hablamos al inicio. Se van y se hacen un procedimiento que, bueno, si sale bien, si no sale bien, después me voy al cirujano a ver qué me soluciona, ¿verdad? Cuando ya no hay mucho que hacer. Doctor, nada líquido entonces, o sea, ya hay que tener cuidado cuando algún profesional, digo así porque no va a ser un médico real, pero que diga, no, te voy a poner una silicona, no sé qué historia, vitamina C, qué sé yo, para la cola, todo lo que sea líquido es no. Es no, mejor que no. Perfecto. Mejor que no. Súper claro. Bueno, y tenemos este otro material que habla de la cirugía y la recuperación. Cirugía y recuperación. La cirugía se realiza bajo anestesia general o raquídea. En los casos de implantes glúteos puede requerir el uso de anestesia raquídea por 2 o 3 días y por lo tanto el paciente permanece internado el tiempo requerido. Aún con dolor se promueve la movilización temprana, pues se evita otro tipo de complicaciones. Doctor, 2 o 3 días de... Sí, de analgesia. Analgesia. No... Sí, porque es un procedimiento anestésico, entonces porque es el anestesiólogo el que tiene que hacer eso. Mucha gente dice que duele el tema del implante glúteo, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, no he tenido esa mala experiencia. Duele normal, pasa normal y normalmente no necesito internarle mucho tiempo, ¿verdad? Por lo general le opero una mañana y le dejo hasta la tarde del día siguiente. Y ahí una vez que se moviliza... boca abajo me imagino que tiene que estar... No, por lo general no hace falta. Por lo general no hace falta. Pero siempre hay que cuidar los movimientos, la brusquedad de los movimientos y todo ese tipo de cosas. El paciente, sí le doy preventivamente ya una analgesia más potente, como para que no tenga demasiados problemas, pero sí le insto de entrada a moverse. Al contrario de lo que la gente cree, que si me duele me tengo que quedar en la cama, el tema es movilizarse, que no haya predisposición a formar trombosis, a otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, que se mueva. ¿En cuánto tiempo vuelve a su actividad diaria, de rutina, de repente el paciente? Por lo general, vamos a decir que caminatas cortas, subir escaleras y ese tipo de cosas ya de entrada. Caminatas más largas vamos a decir, ir a caminar como actividad física ya, sí por lo menos 15 días. ¿Verdad? Manejar también 15 a 20 días. Retomar gimnasio, cosas de glúteo, esas cosas por lo menos 2 a 3 meses. Y ciertas actividades de gimnasio ya no se pueden realizar. ¿Cuáles, por ejemplo? Lo que es la famosa sentadilla, por ejemplo. Claro, todo lo que hacías para el músculo, glúteo. Las sentadillas pueden desgarrar el músculo, pueden romper, ¿verdad? En este caso, porque el músculo ya está con una... Sí, claro, ya está adelgazado, vamos a decir, ese músculo. Claro, ya está tocado. Y tiene una cosa dura y que no es muy... que es elástica, pero no es muy extensible, no es muy deformable, entonces... evidentemente, eso está recomendado de entrada, ¿verdad? Igual yo tengo pacientes lo mismo, que hacen igual y se quejan, ¿verdad? Pero ya es a sabiendas. Claro.
Pero digo yo, si ya se pusieron ¿para qué van a hacer sentadillas? Si es horrible hacer sentadillas. Y las que no tenemos el implante, tenemos que hacer sentadillas. Pero si ya te pusiste, hace brazos, hace otra cosa, ¿verdad? Y cada Cada uno, ¿verdad? Vicio, sí, ¿verdad? Pero... sí. Con su vicio, el vicio del ejercicio, qué lindo vicio ese. Bueno, pero el dolor, doctor. Ya dijiste que no tanto, pero... El dolor es variable. Ah. Como te dije, el doctor Raúl González, que fue el que describió la técnica que yo utilizo, ¿verdad? Él habla de dolor prolongado, internación prolongada, analgesia prolongada, ¿verdad? Analgesia con un... anestesiólogo. Manejada por un anestesiólogo, que se hace en forma raquídea, se coloca un catéter, se hace gotear ahí la morfina. Entonces, uno tiene que, tiene que estar previsto eso. Es importante hablar de eso, porque si no, parece muy a la ligera. Ay, sí, me voy, me pongo después ya me voy a mi casa. Claro. No, es una operación, te ponen algo dentro del músculo. Claro. O sea, es maravilloso tener la posibilidad, si uno quiere, de tener esta solución a un problema que a lo mejor le trajo muchos problemas, mucho trauma y todo a la persona, ¿verdad? Claro. Pero es bueno también, por eso siempre hago hincapié que el doctor siempre nos cuenta todo lo que otros no quieren contar, ¿verdad? O sea, el lado oscuro, el lado que duele, el lado que no es tan glamoroso de cada operación, ¿verdad? Y sí, porque cada paciente es diferente. El dolor puede ser mucho, poco o nada. Claro. Entonces, el paciente tiene que tener una previsión de eso. Y después lo mejor que te ocurre es, doctor, no me duele. Claro, qué gusto. O no me dolió lo que yo pensaba, sí. Te dicen después de 15 días. Bueno, entonces quiere decir que fue bien, ¿verdad? Pero, como te digo, como está descrito y está relatado por la persona que describió la técnica, uno tiene que estar preparado para eso. Perfecto, súper claro. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta tenemos preguntitas. Volvemos ya. Continuamos acá en El Doctor en Casa, momento interactivo. Señoras y señores, vamos a leer sus preguntas. Vamos con esta primera preguntita, por favor, señor director. Adelante. ¿Me puede aplicar inyecciones intramusculares si llevo implantes de glúteo? Bueno, sí, te puedes aplicar inyecciones intramusculares. Simplemente, normalmente para hacer una aplicación de una inyección, se hace una cuadrícula, ¿verdad? Y se divide en 4 partes del glúteo y siempre en la parte superior externa es donde se aplican las inyecciones porque ahí no va a haber implante. Pero hay que avisarle por las dudas. Hay que avisar siempre. Hay que avisar siempre. Así que avisar. Tenemos otra preguntita y dice, ¿es posible ver una simulación del resultado del procedimiento de aumento de glúteo? Sí, hay programas específicos de contorno corporal, ¿verdad? Esos programas normalmente se utilizan como una forma de ver y de calcular cuánto se necesita y todo ese tipo de cosas. Normalmente sí existen programas, hay en nuestro medio ese tipo de programas. Doctor, pero hay también tipo unas fajitas con cola postiza. ¿Uno puede ponerse eso y ver cómo le va a quedar o no es lo mismo? Puede ser, es que puede ser, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros solemos hacer con los aumentos de mama, ¿verdad? Colocamos un sostén y unos implantes y más o menos vamos poniéndonos de acuerdo con el paciente. Se puede hacer, siempre se puede hacer, pero también, como habíamos hablado, hay que ver las marcas de los límites del glúteo y entonces también eso ayuda a definir el tamaño máximo, por lo menos, de implante que uno puede colocar. Ya. Bueno, y
Me encantaría que nos comente, usted ya hizo muchas de estas cirugías y a mí me gusta ver el cambio, conocer el cambio en general en la vida de la persona que se hizo una cirugía que quería durante tanto tiempo, de algo de su cuerpo que le parecía que le faltaba o que no estaba bien, que le llevaba a ser más tímida, a no querer salir, a no ponerse cierto tipo de ropa, porque eso hace la cirugía plástica, te devuelve lo que uno le gustaría tener. Claro. El cambio siempre es importante, especialmente la persona que quiso mucho tiempo y después se autorizó, se dio permiso y se permitió pagar y se permitió preguntar y hacerlo, ¿verdad? El cambio es súper importante en la autoconfianza, la forma de vestir, la forma de moverse, todo eso. Siempre hay un cambio importante. La persona que quiere mucho es muy diferente a la persona que se hace porque tiene. El que se hace porque tiene normalmente se va quejando de algo, ¿verdad? Porque yo quiero más, yo quiero esto, yo quiero aquello. La persona que siempre quiso está muy conforme normalmente por aquello que uno consiguió. Qué lindo saber eso. Perfecto. Y se nos fue el programa. Sí, así es. Una vez más. Pero aprendimos mucho. Así mismo. Doctor, queremos agradecerte la presencia, lo que nos explicaste y la manera tan real como viene siempre acá el doctor y nos cuenta todo esto que queremos saber, vos y yo, todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Y bueno, somos la repetición de las cosas que hacemos. Hagamos bien las cosas para estar mejor. Y nos volvemos a encontrar, si Dios así lo permite, en el próximo programa. Acordate que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. Fue una realización de Alicante.